y a todos los oyentes aquí de Guerreros Cristianos, a través de las redes sociales, también al ministerio de la iglesia, a los hermanos que colaboran con nosotros. Un saludo para todos ellos y los encargados también de los anexos de nuestra iglesia. Que Dios los pueda bendecir en esta hora en una forma muy especial. Bien, queremos ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, como había anunciado Mario al comienzo del programa, ellos vienen haciendo estas enseñanzas, habrán visto con distintos predicadores, distintos hermanos, enseñadores, sobre el Sermón del Monte. El Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 8, al comienzo del capítulo 8, cuando dice que Jesús descendió del monte. Entonces tenemos 5, 6, 7 capítulos de estas enseñanzas que Jesús dio a la gente, ¿no? Y podemos ver en él ahí como una representación también de Moisés, como cuando iba en la montaña. Pero vamos a ir al texto señalado que los hermanos me dijeron para que pueda hablar sobre él. El capítulo 5 del versículo 27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Vamos a ver estas dos partes, porque aquí hay dos partes. Primero, nos habla acerca de la tentación. Jesús está hablando de llevando la Torá, el cumplimiento de la Torá a un lugar más elevado, que hasta el momento tal vez no se conocía. Ellos estaban hablando, entendiendo solamente del adulterio físico, pero Jesús está hablando del interior del ser humano. Él lleva el cumplimiento de la Biblia más allá que los enseñadores de su tiempo. A muchos de ellos les habrá sorprendido en ese momento lo que Jesús habría de decir, como tal vez a usted la primera vez que leyó la Biblia. Pero Jesús dice que si alguno mira con codicia a una mujer, adultera con ella en su corazón. Otra versión dice con deseos sexuales, dice una versión, una traducción del castellano también. Y podemos ver que acá también está el pecado, lo que es la codicia que nace en el corazón. Proverbios nos habla el libro de los Proverbios acerca de este cuidado. En el capítulo 4, versículo 23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Y en ese mismo proverbio, el versículo 25 dice: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces aquí nos habla de guardar el corazón. Jesús habla que del corazón del hombre también se leyó que salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, todas las cosas salen del corazón del hombre, que Mario leía hoy al principio y decía,
y ellos son los que contaminan realmente al hombre. Qué importante es entender que Jesús llevó a algo más elevado la explicación de esto. Jesús lleva la raíz del problema. Amén. Y después vemos algo que parece algo confuso. Imagínense en este tiempo si estas cosas se tomarían literales, como está escrito. Si lo tomarían en el sentido literal, esta parte que dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Imagínense, habría personas que quedarían sin un ojo, y sí, pero igual, teniendo uno, podrían seguir pecando igual de la misma manera. Entonces, lo mismo dice de la mano, si la mano lo hace pecar, sácala de ti. Cuando uno malinterpreta o toma literalmente, nos damos cuenta que esto no habla en ese sentido. Y esto nos hace entender que en el hebreo hay distintos tipos de interpretación. Normalmente se llama la interpretación, la hermenéutica hebrea nos habla de los tipos de interpretación y entre ellas existe el pardés, que son los 4 niveles de interpretación. La palabra pardés está formada por 4 letras hebreas y son 4 niveles de interpretación. Uno es el pesas, el otro es remes, dedras y el sod. Esos 4 niveles de interpretación. Acá Jesús está hablando en un nivel de interpretación que es dedras, que es un nivel que también lo conocían los rabinos, los dichos de él. Está usando una hipérbole para alguno que entienda de la lengua castellana. Lo que Jesús hace es una hipérbole, una exageración, para dar a entender una verdad espiritual. Jesús está hablando del dedrash, de ahí viene la palabra también midrash, que es una palabra hebrea que son explicaciones o dichos de los sabios y de los rabinos. Entonces, en ese nivel es que estos dichos deben ser interpretados. No debe ser interpretado literalmente. Imagínense si la gente o las religiones hubiesen interpretado así desde un principio. Andarían cortando manos, sacándose un ojo y cosas así, por malas interpretaciones, por no entender las enseñanzas de Jesús. Si nosotros miramos más adelante también, Jesús nos habla que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo es maligno, dice que todo tu ser estará en tinieblas. Y si tu ojo es bueno, tu ser estará en luz. Ahí dice, en el Evangelio dice lámpara. Pero si vamos al pensamiento hebreo, dice que la lámpara, la menorá del cuerpo es el ojo. Entonces podemos entender que Jesús está hablando del interior y está llevando a las personas a pensar que el cuerpo es un templo, como el apóstol Pablo lo describe más adelante. Entonces Jesús está hablando de el templo del ser humano. Estas mismas enseñanzas fueron recibidas por Pablo y fueron enseñadas después. Jesús hacía comparaciones y decía, si destruyeren este templo, en 3 días lo reedificaré. Y todos conocemos ese pasaje donde sus opositores se burlaron y se reían y decían, este templo llevó un montón de años, 40 años en construirse, y este dice que en 3 días lo va a reconstruir. Entonces vemos que Jesús estaba haciendo o hablando, dice el Evangelio, de su cuerpo como templo del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo aclara que somos templo del Espíritu de Dios. Entonces el problema del adulterio nace en el interior del ser humano, del corazón del hombre, y es una extensión lo que Jesús nos está explicando en este pasaje. Esa extensión de lo que es el pecado que reside en el interior del ser humano.
Cuando habla de la iluminación, habla de la lámpara, podemos decir que puede ser una comparación de la menorá. La menorá era la única luz que alumbraba en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santo. Y en tu lugar santo, en tu interior, si miramos como ser humano, tenemos espíritu, alma y cuerpo. El lugar santísimo es el espíritu, el lugar santo tendría que ser el alma, y el cuerpo sería el atrio exterior, lo que rodea. Entonces Jesús está hablando que en ese lugar santo tendría que haber luz. Porque si hay oscuridad, dice, ¿cuántas serían las tinieblas que habría allí? Entonces ahí en ese lugar es donde el ser humano, donde tiene que trabajar la palabra de Dios y donde el ser humano tiene que cortar las cosas que lo llevan a perdición. O sea, ir sacando aquellas cosas que a los hombres llevan a la perdición. Sacarlas de uno, eliminarlas. Jesús habla mirando solamente hoy en día este mundo tan convulsionado, donde los jóvenes, los niños, los adolescentes, más que nada están en riesgo y batallan llenos de imágenes, teniendo a veces la pornografía a un clic de distancia o en una dirección puesta en internet, y que los padres deben velar por eso. Y eso es lo que hace que empiecen ellos, a algunos de temprana edad, a meterse en este sector, que es el adulterio espiritual. Es la codicia, es despertar el deseo y tantas cosas que empiezan en temprana edad. Es algo muy triste que los niños que no tienen control de sus padres, puedan acceder a todo esto. Como si Jesús hubiese escrito esto más para este tiempo. La Biblia nos da una vigencia eterna. Si en aquel tiempo también, imagínense, hoy en día con todas estas cosas. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. Y Jesús llamó al nacimiento del pecado en el interior de la persona. Son las cosas que debes sacar del interior. Son las cosas que debes echarla de ti. Porque Jesús está diciendo todo eso lleva a la perdición, lleva a la condenación. Si andas en esas cosas, estás en un camino de condenación. Dice, más vale perder algo, despojarse, sacar todo eso lo que nos sirve, lo que no aprovecha, pero poder heredar la vida eterna. Eso es lo que nosotros esperamos un día, tener esa vida eterna. La lámpara que ilumina a todo hombre es su palabra. La menorá o lámpara representa la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo en la vida que da luz. Nosotros debemos, como hijos de Dios, ser iluminados en nuestro interior por esa luz que solo Jesús puede darnos. Esa luz tan perfecta, esa luz que sale del interior y puede sacar todo lo malo, todo lo oscuro, todo lo negativo. La oscuridad representa el mal, la ignorancia de la palabra de Dios. Muchas cosas, todo lo que es lo malo, cuando Jesús hablaba, representa la oscuridad. Ahora nos encontramos con estos problemas que viven los adolescentes, los niños y las personas grandes. No importa si usted es pastor, si tiene ministerio, nada. Esto ha hecho fracasar a pastores también. Algunos con grande ministerio también fueron atados de estas cosas y terminaron
siendo descalificados para tales cosas. Empezó a veces con algo simple, pero el pecado es como cualquier vicio. Si uno no lo controla, él te dominará. Entonces Jesús directamente va a la raíz. Cuando ya están los pensamientos allí, un pensamiento de codicia, todo, hay que sacarlo. No hay que avanzar. No alimentes los malos pensamientos. Haz que la luz de Cristo pueda brillar. Puedes orar y pedirle a Jesús que te saque malas ideas, que te saque los pensamientos malos, y vas a ver cómo las cosas cambian. Entonces podemos entender que Jesús está hablando del interior y que esas hipérboles que él usó, esas comparaciones, esas exageraciones, es para llamar la atención a las personas y para decir que realmente tienen que actuar urgente. Que es como el pecado a veces como una gangrena que empieza a avanzar en el interior y hay que sacar, hay que cortar. Es como una enfermedad que avanza y hay que erradicarla del interior del ser humano para que esa persona continúe viviendo. Amén, gloria a Dios. Jesús está diciendo aquí, no importa lo que te cueste o lo que tengas que perder, pero sé libre del pecado. Bien, entonces entendimos por esta parte lo que es esa parte de si tu ojo te es ocasión de caer, si tu mano, y que el adulterio nace en el corazón del ser humano. Ahora este tema lleva al otro también, porque acá dice que cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio. Deuteronomio 24, voy rápidamente allí. Aquí nace la ley, en la Torá está escrita: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Allí es donde nace el mandamiento, en Deuteronomio. También tenemos otros versículos. Si no mal recuerdo, es en Levíticos 21, el versículo 7, y el versículo 11, que habla de los requisitos del sumo sacerdote, donde dice que él no se debe casar con cualquier mujer o con una mujer divorciada, sino que él debe escoger una mujer virgen. Eran los requisitos para el sumo sacerdote. Y son algunos versículos donde habla acerca del divorcio. Conociendo este pasaje, ellos prueban a Jesús, preguntarle qué él opina, cuál es la opinión de él. Los rabinos antes de Jesús habían escrito varias cosas acerca de esto. Pusieron varios motivos, distintas interpretaciones, de tal manera que algunos decían
Si tu mujer no te sabe cocinar, ya es suficiente para que le des carta de divorcio. Imagínese hoy en día. Pero cuando llegó Jesús, Jesús fue el judío más fiel que estuvo sobre esta tierra, el hombre más puro, el más leal, el más recto, el más celoso de la Torá. Tal vez en todas las cosas que a ella respectan, él la cumplió, guardó, se cuidó en todos los mandamientos, hizo la voluntad del Padre que le había entregado para nosotros como un manual de instrucción, de administración, de dirección para las vidas. Y Jesús, conociendo estos pensamientos, Él le da la interpretación a lo que dice cosa indecente. Podemos leer que dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús pone la cláusula principal diciendo que si no hubiese una causa tan grave como el adulterio, no es justificable el divorcio, no tiene justificación. Que los que se divorciaban por cualquier causa están cometiendo adulterio. Entonces Jesús dio la correcta interpretación. En Mateo 19 tenemos la continuación de esto. Podemos ver el versículo 3 que dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Iba a ser consultado Jesús entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces, si Moisés le permitió? Y Jesús le iba a aclarar simplemente: fue por la dureza de vuestros corazones. La dureza del corazón del hombre hace que se concrete esto. Pero sin embargo, Dios en Malaquías 2:16 nos dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. Jesús aclara que el deseo de Dios es que el ser humano formase una sola pareja, y que lo que Dios había unido, el hombre no lo pueda separar. Entonces estamos entendiendo lo mismo que aquí en Mateo capítulo 5. Jesús nos lleva a una profundidad aún más amplia de lo que la gente pensaba. Jesús llegó al corazón de la ley y Él dijo: en el principio no fue así. Él lleva a la creación de Dios, al momento inicial, donde Dios del hombre toma una costilla y hace a su mujer. Y el hombre dice: esto es hueso de mis huesos. Bien, entonces volvemos nuevamente, gracias a Dios. Y espero que pueda entender lo que Jesús quiso decir.
Y el deseo de Dios para todos los seres humanos, para nosotros, es que podamos tener una familia, una esposa constituida por Dios. No importa lo que puedan hoy en día hacer unos papeles. El deseo de Dios es que usted permanezca fiel al pacto que hizo un día con su esposa. Jesús habló claramente que cualquier causa no sirve. Tiene que haber un pecado grave, una circunstancia grave, para que esto pueda ocurrir y que sería el último recurso. El consejo de Dios es que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar en esta hora. Pues estábamos aquí un poquito hoy con un poco de calor, un poquito, hay luces, acá los hermanos tienen un estudio muy bien preparado. Así que le agradezco también por traerme un poquito de agua, estaba necesitando, gracias. Estábamos un poco con tos, así que gracias a Dios por todo. Pero el deseo de Dios es que usted entienda Gracias, Dios. que hay un pacto entre un hombre y una mujer. Es un pacto que Dios aprueba y que no debe ser separado por cualquier cosa. El deseo de Dios es que tu casa sea también como ese jardín del Edén. Un lugar de recreación, un lugar de descanso, un lugar de refrigerio para tu vida, para tu alma, y que los hijos que se críen allí puedan ser felices. Ya el hombre había cambiado la palabra de Dios en los tiempos de Jesús. Como dije, los enseñadores enseñaban que por pequeñas cosas, si al hombre no le gustaba, la podía despedir a su mujer. Pero Jesús llevó más arriba. Llevó la escritura al nivel y a la interpretación que Dios le dio desde el principio. Gloria a Dios. Y eso es lo que debemos entender. Dios nos ama y nos hizo con un plan perfecto para que nosotros, como hijos de Dios, podamos vivir conforme a su voluntad, conforme al deseo que Él estableció desde el principio. A veces necesitamos que Jesús nos lleve a esos principios a través de su Espíritu Santo y nos haga entender. En el principio no fue así, sino que Dios lo hizo de esta manera. Gloria a Dios. Vamos a orar por tu vida. Gracias a Dios por estos pasajes que traen luz a nuestra vida, que alumbran nuestro interior, que nos ayudan, nos fortalecen, nos hacen entender el gran amor de Dios. Yo sé que por ahí muchas personas tendrán preguntas, porque es un tema bastante complejo, a veces un tema simplemente, acá hay dos temas juntos a la vez, pero un tema conlleva al otro. Como dijimos, el adulterio que nace en el corazón puede terminar con un divorcio, por eso están muy relacionados. Si desde un principio no se toma una decisión de cortar con eso, de terminar con eso, no vaya a cortarse la mano ni sacarse un ojo, ¿no? Eso es una exageración, una hipérbole para que usted entienda que eso es algo grave. Pero lo que Jesús dice es que eso te puede llevar al infierno. Y que no por cualquier cosa puedes abandonar a tu mujer o a tus hijos, sino que cuando eso ocurre es porque hay dureza en el corazón. Y queremos orar a Dios por tu vida. Amén.
Tendríamos mucho porque es muy amplio este tema, pero tocamos los versículos importantes, como el de Malaquías 2:16, que Dios dice que Él aborrece el repudio. Así que vamos a orar. Amado Dios y Padre, Señor, en esta hora, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por esta hora, Señor, por aquellas personas, Señor, que están escuchando de distintos lugares, tal vez de otros países, que si están allí, Señor, puedan mandar un mensaje, un saludo. No los conocemos, Señor, pero el deseo que ellos puedan entender lo grande que es tu amor, oh Dios. Cuán grande, cuán glorioso es tu amor, Señor. Y que tú nos hablas con todo el amor y la sinceridad. Y trabajas en nuestro interior para que podamos sacar todo lo malo. Para no andar en tinieblas. Para no andar en oscuridad espiritual. Para que tengamos la luz de tu palabra. Esa lámpara que alumbra a nuestros pies y nos guía por sendas de justicia. Señor, te damos las gracias en esta hora. Gracias, Señor, por los hermanos que hacen este programa. Gracias por aquellas personas que tal vez por ahí piensan o están siendo tentados, están siendo a veces probados por el enemigo, que puedan resistir en el nombre de Jesús, cortar con todo lo que nos sirve, sacarlo de sí, arrepentirse de todo corazón y renunciar a todo eso, para que la sangre de Jesús los limpie de todo pecado. Amén, Señor. Y puedan nuevamente presentarse delante de ti y levantar sus manos en agradecimiento. Gracias, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los pueda ayudar en este tiempo y puedan estos minutos reflexionar sobre estas palabras, puedan volverlo a leer, puedan buscar en su Biblia y déjenle aquí a Mario las preguntas y a Juan también. Déjenle las preguntas, déjenle los intereses, que tal vez en otro programa se haga un programa para responder alguna de las inquietudes. Que Dios los bendiga en una manera especial.